Hoy quiero empezar este directo felicitándome al más puro estilo Bolaños. Quiero concluir felicitándome. Yo creo que habría que felicitar a la comunidad en general y al hecho de que los GoFundMe que hacemos y cada vez que pedimos a la comunidad de recaudar pasta y demás, suele tener buenos resultados. Una de las mejores inversiones que hemos hecho fue cuando recaudamos dinero para denunciar a Irene Montero por parte de Rafael Marcos, a Irene Montero, Ángela Pardo, Ana Pardo de Vera y Ángela Rodríguez Pam. Hola Sergio, yo y conseguimos esta 15 sentencia. días. Y la otra que hicimos fue para llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos este caso de aquí, a partir del cual el Tribunal Constitucional, bajo la ponencia de María Luisa Balaguer, que es esta señora de aquí, que se parece peligrosamente al arquetipo de Charo Chárez en la versión más pura y versión más íntegra, dictó una sentencia en la que se obligaba a los jueces y juezas a aplicar la perspectiva de género en un caso bastante concreto, que es en el caso en el que una mujer alegue ser una mujer maltratada y simplemente diciendo esto, pues se lleve secuestre a su hijo, básicamente, y se lo lleve a otra ciudad lejos del padre. Esta sentencia del Tribunal Constitucional parte de un caso del que hemos hablado aquí largo y tendido y os voy a recordar. Vamos a ver el resumen que nos han hecho aquí en Libertad Digital para adentrarnos un poco en lo que era la historia. Se remonta al año 2020, cuando JVO plantea el divorcio a su mujer, quien, según constatan los mismos jueces, habría utilizado la ley de violencia de género a modo de chantaje. Ambos vivían en ese momento en Vitoria, pero ella huye con el niño a La Coruña sin su consentimiento, ¿sabes? Ellos vivían en un sitio, la señora coge y se lleva al niño a otro. Plan, si te he visto no me acuerdo. De lo que no cabe duda es que la denunciante y acólitas presionaron al acusado desde el inicio para que aceptara las condiciones de un divorcio que incluía la custodia exclusiva del menor para la madre, haciéndole saber al acusado que en caso contrario se expondría a una denuncia por violencia de género. Es decir, la propia sentencia, esto no es lo que dice el padre, no, la propia sentencia lo que acredita es que esa denuncia por violencia de género se vio motivada por un intento de coacción por parte de la señora a la hora de decirle al padre, oye, el divorcio se va a dar en estas condiciones, yo me voy a llevar al niño, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Si no aceptas mis condiciones, dijo la mujer, finalmente, te pongo una denuncia por violencia de género. ¡Hija de puta! En este caso, tras no ceder al chantaje, la denuncia se llevó a efecto, imponiéndose la misma el día 16 de noviembre de 2020 ante la Policía Nacional de A Coruña. En este caso concreto, la suerte que tuvo el señor es que tenía pruebas de que en efecto se habían producido estas amenazas. La propia sentencia reconoce la existencia de una discusión que, vista la nimiedad y lo inespecífico de las lesiones descritas, la mujer habría engordado artificialmente con la intención de hacer daño a su expareja y blindar la sustracción de su hijo, y de hecho, tras examinar la documentación del proceso, los magistrados discrepantes del Constitucional consideran acreditado que hizo uso abusivo de todos los mecanismos legales a su alcance para lograr su objetivo, que es establecerse junto con su hijo en A Coruña, obteniendo la custodia exclusiva del menor. Esto es algo que ahora mismo, en España, tristemente, se puede utilizar y se utiliza. Es decir, que en procesos de separación, y sobre todo cuando son separaciones que no son en buenos términos, o sea, separaciones que son duras, separaciones en las que hay resentimiento de una parte a la otra o entre las dos partes, sobre todo, por ejemplo, en donde hay hijos de por medio, sucede mucho, son aquellos procesos en los donde es más susceptible o más fácil que se dé esta denuncia instrumental. Es decir, que la mujer utilice la ley de violencia de género para intentar sacar algún tipo de beneficio o, en este caso, que se impusieran los términos que ella quería poner en lo que se refiere a la custodia del menor y a cómo iba a ser el proceso de separación. Esto queda demostrado, insisten, con los mensajes y las grabaciones telefónicas interceptadas, en las que la denunciante no duda ofrecer al acusado dos opciones: o cambian su residencia a La Coruña, reconociendo el acusado la custodia exclusiva de la denunciante, con un amplio régimen de visitas a favor del padre, o si se descarta esa posibilidad, se iniciará el ejercicio de acciones penales.
En vista de todo ello, Tolosa y Arnaldo recuerdan la conclusión a la que llegó el primer juez. No son pocas las ocasiones, esto es lo que dijo el primer juez, en supuestos casos de violencia de género o doméstica, en los que late la sospecha de motivaciones espurias en las denuncias, derivadas fundamentalmente de discrepancias surgidas por los padres en torno a la custodia y régimen de visitas de los hijos menores. En este caso, la duda ha dado paso a la certeza. Todo lo que pusieron en la sentencia. ¿Qué es lo que sucede en España? Si se analizasen, que es lo que de hecho pedía Juan Soto Ibars en el toma y daca que tuvo con la señora esta del pelo azul, precisamente lo que pedía Juan Soto Ibars es: haced un estudio, haced una auditoría del impacto que está teniendo la ley de violencia de género, ya no a la hora de proteger mujeres, sino a la hora de instrumentalizarse como un arma legal en este tipo de procesos. Haced una auditoría, ved cuál es el impacto que está teniendo esto, porque como él indica en su libro, hay indicios de que puede ser algo bastante grave. Todas las denuncias falsas que quedan en instrucción no se cuentan, que son la inmensa mayoría. Todas las denuncias falsas que acaban con una sentencia de conformidad que el acusado acepta para no meterse en el lío que le viene, que el abogado le dice, es que tienes las de perder. Todas esas denuncias falsas tampoco existen. Y todas las denuncias falsas que acaban después del juicio con la simple absolución del acusado, es decir, el juez te absuelve pero no persigue a la denuncia falsa y la fiscalía tampoco, pues tampoco existen. De manera que el 99,9% de las denuncias falsas no existen según el informe de la fiscalía. Quedan en nada. Y que esté jodiéndole la vida a mucha gente. Y que esté utilizándose una herramienta que supuestamente está para amparar y defender a las mujeres maltratadas, que se esté utilizando como un instrumento de maltrato sobre los hombres. Esto es fascista, evidentemente. Plantear esta posibilidad es negacionismo. Sandra Sabatés te pondrá cara intensa, Silvia Inchaurrondo te dirá que quieres que las mujeres mueran y todas estas cuestiones. Pero es un poco de sentido común. Pero aun con todo esto, aun con todas estas sentencias y con todas estas cuestiones, vino esta señora del Tribunal Supremo, María Luisa Balaguer, y dijo: aún así, aun con todo esto, aun diciendo la sentencia que claramente había una motivación espuria y era una certeza en la denuncia por violencia de género que le habían puesto a este señor, aun con todo, si la mujer dice que es víctima de violencia de género y se escapa con su hijo y se va a otra ciudad, está amparada por la ley. Nosotros, el Tribunal Constitucional, defendemos a esta señora. Partiendo de esta premisa, los magistrados desmontan la sentencia redactada por María Luisa Balaguer, que tal y como denuncian, ignora la existencia del pronunciamiento absolutorio confirmada por la Audiencia Provincial y contextualiza una y otra vez los hechos en un marco de violencia de género que, conforme a la sentencia del juzgado de lo penal, no existió. Finalizado el proceso penal con la absolución definitiva, las expresiones utilizadas como presunto maltratador y la motivación de la sentencia, de la que discrepáramos, suponen una clara vulneración de derecho a la presunción de inocencia del denunciado ya absuelto. Básicamente lo que esta señora dijo es: me da igual, el Constitucional acaba de avalar, mediante sentencia, la huida de cualquier mujer si ésta interpone una denuncia por violencia de género. Que era básicamente como legalizar, de facto, el secuestro de menores por parte de sus madres. Si una madre huye con su hijo, aunque esté claramente motivada por cuestiones que nada tienen que ver con la violencia de género, con el maltrato y demás, en el momento en el que ella diga no, soy una mujer maltratada, automáticamente esta sentencia del Tribunal Constitucional dice: esta señora queda amparada, puede secuestrar a tu hijo. ¡Sois unos hijos de puta! La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ampara a una madre contra la decisión judicial que le obligó a ejercer la guardia y custodia de su hijo en la ciudad de que alegó haber huido con el menor por motivos de violencia de género. Afortunadamente, en lo que respecta a este caso, el hijo, no sé si es un niño o una niña, pero estaría viviendo con el padre, porque creo que la madre ni siquiera ya quería tener al niño con ella. Pero sin embargo, esto lo que hacía era dejar desamparados prácticamente a todos los padres de este país. Que aquí vendría una feminista un tanto siniestra, vendría una Marina Lobo, o vendría una Inés Hernán, o vendría una de estas y diría: bueno, si los padres no tienen tal, si se portan bien, es como si tú te portas bien, si tú eres un buen chico, a ti no te pasará nada de esto. Claro, es que los que se preocupan es porque realmente en su interior, en su fuero interno, son potenciales maltratadores, son gente malvada. Entonces tú pórtate bien
con las mujeres, ¿vale? Tú sé un buen novio, una buena pareja y demás, y verás como a ti no te suceden estas cosas, ni te denuncian en falso, ni nada por el estilo. Y el rollo de, sí, está bien, pero el hecho de que no tengas derecho a secuestrar a mi hijo no debería estar sujeto a tu buena voluntad. Yo debería tener unos derechos garantizados, el niño debería tener unos derechos garantizados, independientemente de que tú seas una buena persona, ¿vale? Que si yo me porto bien, tú te portarás bien conmigo. Que significa que no secuestrarás a mi hijo, no te irás a Móstoles, ¿vale? Y yo no podré hacer absolutamente nada, porque tenemos una sentencia del Constitucional que avala que tú hagas eso siempre y cuando digas que eres una mujer maltratada, aunque hay una sentencia judicial que diga que el maltrato es un invento que te has inventado tú para intentar salirte con la tuya llevándote al niño por ahí. Pero la razón por la que he empezado este fragmento felicitándonos es porque esto, evidentemente, no sé si lo recordáis, pero junto con Guadalupe Sánchez y Juan Soto Ibars hicimos una recaudación de fondos para llevar esto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igual que en un primer momento recaudamos pasta para denunciar a Irene Montero y conseguimos empapelarla, una de las fórmulas que creemos que puede servir para ayudar a aliviar este tipo de injusticias en España, que se dan de manera sistemática y cada vez pretenden darse más, aunque luego de repente salgan en La Sexta y digan, cada vez los jóvenes están más en contra de la igualdad de género. Claro, para ellos la igualdad de género, las políticas feministas son estas. Son estas. Entonces el rollo de sí, afortunadamente cada vez hay más gente en contra de lo que vosotros llamáis igualdad de género, que es la falacia de la mota castral, que es rollo de no, claro, igualdad de género, igualdad de derechos entre hombres y mujeres es lo que llamáis cuando queréis que todo el mundo esté de acuerdo con vosotros. Pero cuando os damos rienda suelta a que apliquéis vuestra igualdad de género, lo que nos encontramos es que de facto legalizáis el secuestro de niños por parte de sus madres. Aun en casos tan absolutamente marcianos como este, donde hay una sentencia que dice de manera inequívoca que esa denuncia ha sido espuria. Entonces, hoy me ha escrito Guadalupe Sánchez por WhatsApp para decirme que se ha admitido la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo que no es nada sencillo, ¿vale? Algunos dirían que hasta es un unicornio, porque creo que... Voy a decirte exactamente lo que me ha dicho por WhatsApp. Me ha dicho, el Tribunal Europeo me ha admitido la demanda del señor este contra la sentencia del Tribunal Constitucional que venía a legalizar el secuestro parental ante una denuncia de violencia de género. Me dice, sin tu crowdfunding no habría sido posible. Es algo muy complicado porque van directas a inadmisión en torno al 95%. Afortunadamente, este caso ha sido lo suficientemente llamativo o lo suficientemente polémico o lo suficientemente contundente como para que esta denuncia que habríamos puesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entrase en ese 5% de denuncias que habrían sido admitidas. Un 5% para parar a la charocracia, ¿sabes? Un 5%... Un 5%, chicos. Deben pensar que todos son fascistas. Los del Tribunal Europeo pues son... Eso es connivencia con el fascismo, tío. Como mínimo protonazis o algo así, ¿vale? Motivo de celebración. Aquí dice... Te escribo para informarte que después de una examinación preliminar de la admisibilidad de esta denuncia aplicada, el presidente de la sección a la cual... en su caso habría sido alocado, se habría vinculado, habría decidido bajo la regla bla 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 bla, ¿vale? A que el gobierno de España debería ser invitado, no debería mandar un statement de los hechos juntos, escribiendo las observaciones de admisibilidad y los méritos del caso. Bueno, que... yo qué sé, la historia, ¿no? No, es que una cosa es traducir del inglés y otra cosa es traducir del inglés un lenguaje jurídico que tampoco soy especialmente diestro a la hora de interpretarlo en español. Alone all the time crying against capitalism. Básicamente que son unos putos machirulos y que no espero nada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sabes? Pero...
si son capaces de darle un tirón de orejas a España en este asunto, en asunto pura charocracia, son los asuntos que no discutirán en el intermedio, son este tipo de casos de los que no te hablará Marina Lobo, porque hoy, por ejemplo, he escuchado a Marina Lobo diciendo esta absoluta subnormalidad. Soto Ibars, desgraciadamente no hay un Soto Ibars, hay muchos Soto Ibars, él se cree muy original, pero ya había otros antes que él. Repiten todo el rato, no, es que las feministas están haciendo esto, están denunciando falsamente, están odiando a los hombres, están buscando su exterminio, están tal. Cuando tú les cuentas ese relato y les alejas del relato feminista real, pues claro, tú lo que creas es una historia paralela. Una historia paralela, Marina. Tiene mucho que ver, sinceramente, con las conspiraciones, con cualquier otra conspiración. Creas una realidad paralela completamente alejada de la realidad. ¿Para qué? Para encapsularles allí, porque además creas una realidad en la que lo que tú dices es verdad y lo que te dice cualquier mujer o cualquier feminista ya no es verdad, porque son las malas y las que te quieren, las que quieren ir a por... Qué misóginos de mierda, loco. Por ti, encerrarte, matarte, comerte los genitales o a saber yo que sé qué cojones estaréis contando por ahí. Entonces, claro, Locuras. llega un momento en el que... ¿Y por qué los hombres no se acercan al feminismo? Bueno, porque les llevas contando una mentira tras otra sobre el feminismo muchísimo tiempo. Pues la mentira tras otra sobre el feminismo es que de facto habían legalizado la sustracción infantil por parte de las madres siempre que ésta denunciase por violencia de género. La buena noticia es que esto habría sido aceptado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es de hecho una violación flagrante de lo que esta gente entendería como derechos humanos fundamentales, de los que yo creo que incluso la propia Marina Lobo no llegaría jamás a profundizar, y es precisamente este tipo de temas los que no se plantearían como posibles catalizadores de que la gente cada vez tenga un rechazo manifiesto al feminismo que dice buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Porque de facto esas leyes que supuestamente buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres llegan a amparar absolutas aberraciones como que esta tremenda putísima Charo coja, ¿vale? Y legalice de facto el secuestro infantil por parte de madres siempre que éstas hayan denunciado, incluso cuando hay una sentencia que dice que la denuncia que habría puesto esta señora habría sido completamente fabricada, no porque lo crean, no porque hayan creído la versión del señor, sino porque había pruebas materiales con mensajes en los que esta señora amenazaba al padre de que o se cumplían sus condiciones o denunciaba por biogen. ¿Vale? Entonces, ante esto, ante que de manera sistemática estas sean las políticas de género que en nombre de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se están intentando y se han articulado en este país los últimos 20 años, cada vez hay más hombres que están hasta la punta de la polla y cada vez hay más chavales que os han... Básicamente se han aprendido el truco. Se han aprendido el truco de que la igualdad entre hombres y mujeres suena muy bien, pero cuando la igualdad entre hombres y mujeres de facto significa este tipo de políticas... O Cristina Fallarás diciéndote, ay, pobres, te han denunciado en falso, pobrecito, qué pena me da. O Iranchu Varela llamando directamente al exterminio de varones porque ella es así muy revolucionaria y muy punky. Pues mira, vale, sí, efectivamente. Y más gente que debería ver que esto es una putísima aberración y que lo que estáis vosotros divulgando es un cáncer social, como ha sido muchos otros cánceres sociales, como lo es el racismo, como lo es cualquier, pues el antisemitismo, como son todas estas leyes absolutamente anacrónicas que se hacen de forma que ahora la vemos con el paso del tiempo y decíamos, ¿cómo es posible que hace 80 años hubiese salvajes que articulasen en la ley esta discriminación legal tan absolutamente aberrante? Pues yo espero que dentro de 50 años la gente mire a esta época y diga, ¿cómo cojones, vale, por esos años estaban tan absolutamente locos que empezaron a sacar este tipo de leyes totalmente absurdas y criminales donde se discriminaba a este grupo de gente de una manera tan putísimamente descarada? Entonces la vida es así, señora Marina Lobo, te puedes subir aquí y puedes pedalear.